Qué gran bendición de poder llegar nuevamente en sus hogares en esta noche. Esperamos estar ya listo para poder compartir un momento de la palabra del Señor. Esperamos que Dios bendiga su vida y su familia en esta noche. Así es que damos la bienvenida también a aquellos que nos observan por internet a través de esa transmisión en vivo durante este tiempo de prevención que estamos viviendo. Confiamos y creemos que nuestro Dios tiene control de esta misma situación. Sabemos y creemos que el Señor está con nosotros y eso es lo más importante. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir la bendición y la dirección del Señor en esta noche. Bendito Dios, otra vez, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, tu dirección y tu bendición en ese tiempo, Señor, que vamos a estar en adoración, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque tenemos este medio de poder, Señor, llegar y llevar el mensaje, Señor, de tu palabra, Señor, en cada hogar. Gracias, Padre, porque podemos compartir mientras que tú permites la vida. Y ahora, Señor, te rogamos que tú bendices, Señor, nuestras vidas y permite, Jesús, mucha bendición para la vida, Señor, de cada creyente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta noche vamos a compartir acerca de la desobediencia del hombre. En Génesis capítulo 3, el versículo 1 al versículo 6, en este pasaje muestra cómo el pecado entró en el mundo. El apóstol Pablo en Romanos el capítulo 5, versículo 12, dice también: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Dice Pablo, además del pecado de Adán, que trajo la muerte para la humanidad, cada persona es responsable de su propia muerte, pues todos pecan, dice el apóstol Pablo. En esto también nos enseña que el ser humano es responsable por sus acciones y sufre las consecuencias cuando desobedece el mandamiento de Dios. No puede culpar a los demás ni al mismo diablo, sino que el hombre debe ser responsable de su desobediencia a Dios. La condición humana nos ofrece a ver con mucha claridad la naturaleza de la gracia de Dios en la salvación. Y eso es lo que vamos a compartir en esta noche, recordando acerca de que Dios a través de su gracia nos extendió la salvación para cada uno de nosotros. Muy bien, por favor abre su Biblia y vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Tome su Biblia, junte a su familia, comparte la palabra del Señor con la familia en esta noche. Muy bien, Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor en versículo 1 de esta manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, del cual comió, así como ella. Muy bien, es una gran bendición de poder leer esta parte de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a compartir y vamos a ver rápidamente algunas cosas importantes antes de poder llegar a la misma desobediencia del hombre. Dice la primera parte: Dios creó al hombre a su imagen. Dios creó al hombre a su imagen. Y vamos a encontrar en Génesis capítulo 1, el versículo 26, versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen. Génesis 1, 26 y 27. Dice el versículo 26 de esta manera: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, en el sexto día, dice la palabra del Señor, de la creación el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Este es muy importante de poder entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El ser humano es la única criatura que aparece o igual podríamos decir el parecer a Dios, lo cual quiere decir que puede mantener una relación personal con Dios. Muy bien, este es lo que nosotros debemos de tener siempre presente. Dios nos hizo a imagen de Él, y a través de esa imagen que Dios permite en nuestra vida, nosotros podemos tener una relación con Dios hoy día. Esa relación es muy importante de poder mantenernos con nuestro Dios. En el versículo que estamos viendo, del versículo 1, es que nosotros podemos ver que el ser humano es la única criatura que se parece a Dios, lo cual quiere decir que puede mantener esa relación muy personal con Dios. Un ser creado a imagen y semejanza de Dios mismo, cuyo propósito es de señorear. Señorear quiere decir que el ser humano le es dado poder de dominar sobre todas las criaturas como mayordomo de Dios sobre la creación. Qué bueno que Dios le dio este gran privilegio al hombre para que el hombre pudiera tener ese poder y ese dominio sobre toda criatura y poder ser el gran mayordomo sobre todo los bienes que Dios le ha dado. De la misma manera también Dios nos ha dado a nosotros ese gran privilegio de ser mayordomos de Dios. Dios bendice al hombre y a la mujer. El versículo 28 que hemos leído en esta noche, dice el versículo 28 de esta manera, Génesis capítulo 1, versículo 28, nos habla que Dios bendice al hombre. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios capacitándolos al hombre y a la mujer para la procreación, la ocupación del medio y el ejercicio de dominio sobre los otros seres vivientes que Dios le dio al hombre. Y es una gran bendición porque el hombre y la mujer tienen ese gran privilegio hoy día de multiplicar sobre la tierra. Veamos entonces la segunda parte en esta noche. El hombre en el huerto de Edén. El hombre en el huerto de Edén. Génesis capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Abra ahí su Biblia y comparte con su familia. Génesis capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Dice el versículo 15 de esta manera: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. La palabra huerto, como ya hemos entendido en muchas oportunidades, voy a tratar la manera de volver a compartir en esta noche. Huerto es un terreno en que se cultivan las verduras, vegetales y los árboles frutales. Muy bien, dice la palabra del Señor en el versículo 15: y tomó pues Jehová Dios al hombre. El hombre queda bajo la autoridad de Dios, quien lo puso en el huerto. Y la responsabilidad que Dios asigna al hombre es de cultivar y guardar el huerto. En esas dos ocupaciones nosotros podemos ver en esta noche, primero, el hombre se le ha dado el gran privilegio de ser agricultor, y el segundo, se le dio el privilegio de ser pastor. Muy bien, marca el inicio histórico de esta división vocacional del hombre. El trabajo no fue el resultado de la maldición, sino que una responsabilidad asignada por Dios al hombre desde la creación y para su sustento. Dios dejó para que el hombre pudiera trabajar y pudiera lograr lo que necesitaba en aquella oportunidad para poder gozar de esa bendición de Dios, el sustento que Dios le daba y le estaba dando al hombre en aquella oportunidad. Es el mismo sentido también en nosotros hoy día. El trabajo es una gran bendición. A través del trabajo nosotros podemos obtener el sustento de nuestra familia, el sustento de nuestra vida. Si no trabajamos, no podemos comer. No hay bendición, pero si trabajamos podemos tener esa gran bendición del fruto del trabajo. Por eso el trabajo no es realmente resultado de maldición, más es una responsabilidad que Dios asignó al hombre desde la creación para que el hombre pudiera sustentar su vida. En el versículo 16 del capítulo 2, la palabra del Señor dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Muy bien, y mandó Jehová Dios al hombre. Es una orden que serviría para poder recordarle al hombre que es criatura de Dios, ¿no? Que es criatura de Dios. Por eso el versículo dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer. Muy bien, puede comer todo lo que hay, todos los árboles que hay en el huerto. El árbol de fruta es una bendición de poder comerlo, porque a través de las frutas se puede tener una buena vida. Dios así mandó para la vida del hombre. Y en el versículo 17 encontramos que el árbol de la ciencia del bien y del mal, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Dentro de todos los árboles hay uno del cual Dios prohíbe al hombre de no comer. Y la provisión indica dos cosas en este versículo: que el hombre debe de responder libremente a no ser que un ser mecánica, sino que creado con una libertad de poder escoger. Número 2, el hombre es responsable ante Dios por sus acciones. La desobediencia trajo consigo una consecuencia. Y bien claro nos enseña la palabra del Señor, la consecuencia es tan claro y grave. Es la muerte, que marcó el límite de la vida del recientemente concedida por Dios en la vida del hombre. Dios le dio la vida al hombre, pero a la vez Dios también le da a conocer al hombre que si el hombre comiera del árbol de la ciencia y del bien, entonces morirá. Así es que el árbol de la ciencia del bien y del mal
muestra acerca de la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. También se puede interpretar la frase como el conocimiento de todo, lo que llegaría a ser como el atributo realmente de Dios. Este era una prueba realmente que nosotros podemos ver en esta parte. Quizá el nombre del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este título que recibió, porque era una prueba de obediencia, por lo que fuera probado nuestros primeros padres en aquella oportunidad, que es Adán y Eva. Si iban a obedecer a Dios o iban a desobedecer el mandato de Dios. No había nada mágico en aquel árbol para comer de él. Después de haber sido prohibido por Dios, proporcionaría ciertamente al hombre el conocimiento del mal, por cuanto el mal se puede definir como de la desobediencia a Dios. Muy bien, cuando nosotros desobedecemos a Dios, caemos y rompemos nuestra relación con Dios. Y eso es lo que pasó en la vida del hombre. Cuando el hombre comió, desobedeció a Dios, se rompió la relación entre Dios y el hombre. Dios muestra su amor para con nosotros, para que nosotros tengamos siempre esa relación en nuestra vida. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo para que nosotros pudiéramos tener una relación vertical con Él. Y cada uno de nosotros podemos mantener nuestra relación vertical con Él cuando nosotros estamos en la obediencia de los mandatos de Dios en nuestra vida. Número 3, la desobediencia del hombre. Encontramos en Génesis capítulo 3, el versículo 1 al versículo 6, la desobediencia del hombre. Ya dimos la lectura de y yo creo que es una gran bendición. Vamos a volver a leerlo nuevamente. Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas del todo el árbol del huerto. Bueno, lo que nosotros podemos ver aquí vemos rápidamente la desobediencia del hombre a Dios. Ahí es donde entra el pecado al mundo. Podemos observar que el pecado se presenta aquí como resultado de un cuestionamiento de Dios. Se cuestiona la bondad de Dios en su provisión para el hombre. Dios prometió y Dios le dio la oportunidad para que el hombre pudiera labrar y cuidar el huerto, y que Dios iba a bendecir de una manera muy especial la vida del hombre, que Dios era el Dios de provisión para el hombre. También nosotros hoy día podemos recordar que Dios es un Dios de provisión para nuestra vida. No tenemos por qué dudar de ese Dios. Debemos de establecer nuestra fe y nuestra confianza que Dios va a proveer lo necesario para nuestra vida en los tiempos difíciles, y especialmente en este tiempo que nosotros estamos pasando, ¿no? Este tiempo que todo el mundo está gritando, todo el mundo está teniendo necesidad. Nosotros tenemos un Dios de provisión, y tenemos que creer y confiar que Él va a dar lo que nosotros necesitamos. Muy bien, llegamos a este punto de poder entender que aquí en este versículo estamos hablando que cuestiona la bondad de Dios en su provisión para el hombre. En el versículo 2 nos habla, versículo 1, versículo 2 nos habla que la serpiente era astuta. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Bueno, este es algo que Dios hizo, y nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor que Dios es poderoso en hacer las cosas, ¿no? Bueno, un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comerán de ningún árbol del huerto. Bueno, a la raíz del diálogo con la serpiente y la mujer, nosotros podemos ver que tiene el deseo
la mujer de comer del árbol que Dios había prohibido. Especialmente parece que esta parte nosotros podemos ver que ella anhelaba ser igual como Dios. Y por eso el versículo 2 dice de esta manera. El versículo 2 del capítulo 3 dice de esta manera, que usted pueda entenderlo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios había mandado esto, ¿no? Que pudiera realmente comer todo lo que Dios había hecho. Versículo número 3 dice así: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios había prohibido. Así que la mujer come del fruto en desobediencia al mandato divino, y también le comparte con su marido, que es Adán. El pecado en sí es esto: actuar en oposición a la voluntad de Dios. Implica además un cuestionamiento de una rebeldía contra Dios y un deseo de ser igual a Dios. Cuando nosotros nos rebelamos contra nuestro Dios, o cuando nosotros cuestionamos a este Dios verdadero en nuestra vida, es cuando nosotros estamos entrando en pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuestionamos acerca del poder de Dios muchas veces en nuestra vida. Y eso realmente lo que pasó en la vida de Adán y Eva. Como muchas veces usted haya escuchado quizá esta parte de la palabra del Señor con diferentes explicaciones o con diferentes interpretaciones que se da. Pero realmente viendo esta parte, es que el pecado en sí es esto: actuar en la oposición a la voluntad de Dios. Eso implica un cuestionamiento de rebeldía contra Dios y un deseo de ser Dios. En el versículo 4 al versículo 6 vamos a ver rápidamente en esta noche. Versículo 4 al versículo 6. Dice el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Muy bien, en esta parte de la palabra del Señor le dice a la serpiente a la mujer: no, eso no es, esa es mentira, no morirán. La táctica empleada por la serpiente es un intento de despertar sospecha, de duda respecto a lo que Dios había dicho. Dudar de la palabra de Dios es un gran pecado. Dios nos ha dejado su palabra siempre de bendición, y la palabra de Dios siempre la verdad. Y cada uno de nosotros debemos de tener siempre presente en nuestra vida que no podemos dudar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Muy bien. La duda lo lleva a la desobediencia de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó con la mujer. La mujer dudó de la palabra de Dios. La serpiente le dice: bueno, es mentira, no morirán. Dios sí había dicho que si iban a comer, entonces iban a morir. Bueno, Eva y Adán conocieron el bien y el mal. Por causa de la corrupción personal, no conocieron como Dios conoce esa perfecta santidad. Si el hombre es un pecador, entonces solamente Dios puede salvarlo. Y es decir, que la salvación tiene que ser iniciativa de Dios y tiene que ser realmente eternamente obra de Dios para la vida del hombre. Eso nos da a entender que el hombre no puede salvarse por sí solo.
el hombre necesita realmente de Dios en su propia vida. Por esa misma razón es que el mensaje, nosotros debemos de entender que la desobediencia del hombre hizo para que el hombre pudiera pecar delante de Dios. Y ese pecado es lo que rompió realmente ¿qué? Esa comunión con Dios. Cuando el hombre vive en el pecado, pues tiene esa división entre Dios. Pero para poder realmente evitar esta separación de Dios causado por el pecado, lo que vamos a ver en esta noche es que es muy importante. Para poder terminar, vamos a hablar de esto. ¿Podemos evitar realmente la separación de Dios a causa del pecado? Claro que sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Confiando en la palabra de Dios, confesando nuestros pecados y aceptando a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. A través de nuestra confesión de pecados, nosotros venimos a tener nuevamente nuestra relación con Dios. Y a través de esa relación con Dios podemos ser obedientes delante de Dios. Y es un gran privilegio de poder entender que Dios siempre nos da la oportunidad para que nosotros vengamos delante de Él confesando nuestro pecado. Por eso podemos evitar la separación de Dios a causa del pecado. Claro que sí. Confiando en la palabra de Dios, confesando nuestros pecados, aceptando a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Muy bien, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche por la oportunidad, Señor, de volver a compartir esta parte de tu palabra, Señor, a tus hijos. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, entender que necesitamos, Señor, una obediencia a tu palabra. Necesitamos, Señor, ser obedientes, Señor, hoy día. Quite de nosotros, Señor, toda desobediencia. No permite, Señor, que Satanás trabaje, Señor, en nuestra vida, sino que el Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque creemos y confiamos que tú eres el Dios verdadero en nuestra vida. Y creemos, Señor, que tú tienes poder sobre nosotros. Rechazamos, Señor, toda tentación. Rechazamos, Señor, toda obra de Satanás en nuestra vida. Y permite, Jesús, que tengamos siempre esa obediencia en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, saludamos a nuestros hermanos que están en sintonía con nosotros en esta noche. Al hermano Tono Koch, como también hermana Marta Rivadeneira, hermano Jorge Ajú, hermana Flores y Sandoval, a nuestro hermano Bo, que está en los Estados Unidos, a hermana Raquel González, nuestra hermana Amparito y nuestra hermana Silvia Echeverría, nuestra hermana Evelyn de Carrillo y familia, nuestra hermana Débora de Medrano y nuestra hermana Katy Sánchez. Qué bendición de poder tener ese gran privilegio de compartir la palabra del Señor en esta noche. Así es que esperamos que Dios bendiga su vida. Y los invitamos en la próxima transmisión que nos acompañen el día domingo a las 9 de la mañana. A las 9:30 de la mañana estaremos compartiendo la escuela dominical. Esperamos que usted pueda estar siempre con nosotros. Mientras que tenemos y estamos pasando esta situación, estaremos siempre transmitiendo la palabra del Señor por este medio. Así es que Dios los bendiga y que el Señor los guarde y que el Señor siga tomando su vida este tiempo.